El Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a dedicar en esta noche en un pasaje muy conocido por todos, ¿ven? Vamos a leer allí en Filipenses 4:13. Vamos todos juntos a una sola voz a leer este pasaje. En el nombre de Jesús dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez más, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ven? ¿Pueden estar hermanos? Bueno, este es un versículo muy positivo, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo. Es muy animoso, ¿verdad? Pero en la mayoría de las situaciones, en la mayoría de los casos, este texto bíblico se tiende a salir de contexto un poco. A veces tenemos o lo interpretamos de una forma de superación personal, no por el Cristo que me fortalece. O también en provisiones materiales, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O que quiero hacer tal cosa, lograr el éxito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese contexto está errado, porque el significado real, o la interpretación real de este verso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, va más allá de lo material. Y es a un contentamiento. Tener contentamiento, estar alegres, estar satisfechos independientemente de la situación que yo esté viviendo. Así que en esta noche el tema para esta reflexión es un corazón alegre. ¿Amén? Les invito a que se ubiquen allí en Filipenses. Vamos a leer los versos anteriores al 13, desde el 11, por favor. Filipenses 4:11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Amén. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí es donde dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pablo había aprendido a depender plenamente en su Dios. Amén. Él había entendido la voluntad de Dios y había atendido a la voz de Dios en todo momento y en todo tiempo. Él estaba gozoso, él estaba alegre, él estaba dichoso y se deleitaba en la presencia de Dios independientemente la situación. ¿Amén? Como dice allí en 2 de Corintios 2. Y este pasaje bíblico nos relata el aguijón en la carne, ¿verdad? El aguijón de la carne. Y dice el verso 7. 2 de Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Amén. Pablo de una u otra forma tenía razones para exaltarse, para vanagloriarse. Amén. Él tenía una posición de honra, ¿verdad? Donde quiera que estuviera, él tenía esa autoridad y esa aprobación por Dios. Humanamente, él hubiese podido ser afectado por ese gusanito, yo le llamo ese gusano, que es el orgullo,
dejado inflar su ego poco a poco y hubiese olvidado que todo proviene de Dios, que todo es de Dios y que todo es para Dios. Nosotros como hijos de Dios no estamos exentos a sentir eso. Y más aún con las bendiciones que Dios nos da, somos sus hijos consentidos, amén. Todos esos dones, esos talentos, estas capacidades que Él nos da humanamente, si nos desenfocamos empezamos a sentir, ok, pero es que yo puedo, yo estoy aquí, yo sé hacerlo, sin mí no puedo, sin mí eso no va. Y empieza a inflarse eso. Y es allí donde entendió Pablo, me fue dado un aguijón en la carne. Él sabía que Dios tenía una razón. Él sabía que Dios tenía un propósito con él, ¿verdad? Y cuando hablamos de aguijón, hacemos referencia a problema, aflicción o a un dolor extremo, un dolor que no lo aguanto, pero es tan necesario en nuestra vida. Y es allí donde vemos que ese aguijón fue necesario para que la gloria de Dios se exaltara en la vida de Pablo. Amén. Vemos allí en el verso 8, dice, gracias. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Él sabía que había una razón para ese dolor, pero aún así él quería aliviar ese dolor. Él no quería vivir ese proceso, él no quería sentir ese dolor, él quería que Dios lo quitara y él sabía que Dios lo podía hacer. Él sabía que su Dios era todopoderoso. Y así como nosotros, cuando nosotros vivimos o llega la aflicción, llega la enfermedad, llega el problema, lo primero que hacemos como hijos de Dios, ¿qué es? Señor, de una vez acudir a nuestro Señor, porque sabemos que Él todo lo puede, ¿verdad? Y eso creía Pablo, en eso estaba convencido Pablo, ¿ven? Como dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pablo sabía que si le clamaba a Dios, que si le pedía a Dios, Señor, aliviame, quítame esta carga, no la soporto más, Dios lo podía hacer. Pero Pablo le clamó una vez, Pablo le oró otra vez y nada. Y cuando la tercera vez que Pablo clamó, Señor Jesús, este dolor no lo aguanto más, pero él entendió, Dios tiene un propósito con esto. Dios le respondió. ¿Sabemos cuál fue la respuesta de Dios? En el verso 9, 2 Corintios 12:9, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa fue la respuesta de Dios hacia Pablo. Bástate mi gracia. ¿Esa era la respuesta que Pablo estaba pidiendo? No. ¿Pablo qué quería? Que le quitara el dolor, que le quitara esa aflicción, que le quitara esa carga para vivir plenamente, ¿verdad? Pero la respuesta de Dios, bástate mi gracia. Pablo quería que su dolor fuera aliviado, pero hay 2 formas de aliviar. La primera está en quitar la carga, ¿ok? Ya no la tiene, el dolor se fue. Y la segunda es recibir la fortaleza para soportarla. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? La segunda, ¿verdad? Recibió fortaleza divina para soportar su aflicción, para soportar su aguijón. En las Escrituras no se evidencia la exactitud del aguijón de Pablo. No se sabe con exactitud qué fue, si fue enfermedad, si fue esto, si fue, no se sabe. Pero lo que sí se sabe es que dolía tanto que le rogaba al Señor que se lo quitase. Pero la respuesta de Dios fue, debes tenerla, pero te doy mi fortaleza para que la puedas sobrellevar. Amén. Y esa gracia divina, gracia que
satisface la necesidad. Con esa gracia podemos recibir un estatus de favor, un estatus de honra. Con esa gracia sentimos y recibimos el poder de Dios. Amén. Y es allí donde Dios se agrada de sus hijos. Es allí donde Pablo era agradable ante los ojos de Dios. Amén. Y Pablo sabía que esa gracia le daba la promesa de que Dios está con él y que todo obraría para mí. Que si era necesario ese aguijón, solo Dios conocía por qué o para qué. Y él entendió que la gracia de Dios era suficiente para sobrellevar esa aflicción. Debemos sentir debilidad. Debemos estar en procesos. Son necesarios. ¿Que los queremos vivir? No. Que si a uno le ponen elegir, oiga, tiene este camino, pero en este camino va a tener tribulación, enfermedad, angustia. Y este camino bello, sin nada de eso. ¿Cuál elegimos? Humanamente lindo. Pero estamos en el mejor de los caminos, porque aún en medio de la aflicción tenemos una esperanza viva de salvación. Amén. Y eso es lo mejor de estar con Jesús. Que aunque sintamos dolor, aunque sintamos aflicción, aunque la enfermedad toque nuestra piel, con Dios todo es mejor, porque Él nos da esa calma y esa esperanza de que todo obra para bien. Admiro a Pablo porque él tenía un nivel de madurez espiritual tremendo. Porque la vida de Pablo no fue fácil, ¿verdad? No fue para nada fácil, pero supo entender que la gracia de Dios lo era todo. Supo entender que si se tenía a Dios, lo tenía todo. Y que en medio del problema estaba la victoria. Y no el desánimo. Porque a veces llega el problema y ¿qué es lo que hacemos humanamente? Nos desanimamos, nos alejamos, nos perdemos, empezamos a renegar, empezamos a quejarnos. Pero el Señor no nos lo manda con castigo, por castigo. El Señor nos lo manda, Él lo permite. ¿Estamos de acuerdo? Él permite todas las situaciones de nuestra vida, pero nos lo manda porque necesitamos aprender algo. Amén. En el verso 10 de 2 Corintios 12, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En la historia de Pedro podemos ver a un hombre fuerte, ¿verdad? Que andaba de aquí para allá, viajando, evangelizando, independientemente de la situación, permanecía en la roca que es Cristo, ¿verdad? Vamos a leer un poco de su historia allí en Hechos. (16:11). Una de las situaciones que tuvo que enfrentar Pablo, y dice así: zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a, y el día siguiente a, y de allí a, que es la primera ciudad de la provincia de, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos de las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada vendedora de púrpura de la ciudad de, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada en su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea
fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió de encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, ya lo tenía un poco estresado, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y preparándonos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues son romanos. Y se agolpó al pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿Una situación fácil? Es una situación pero muy difícil, que humanamente, ¿qué es lo primero que uno piensa en esa situación? No, yo me voy, yo no aguanto más, me voy. Si esta situación es así, no. Pero él conocía a su Dios y él sabía que Dios lo tenía ahí con un propósito. Y sigue diciendo: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Amén. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas en la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que todos los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Amén. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El propósito de que Pablo fuese a la cárcel quizá era para salvar a la familia de Dios, pero Pablo no lo sabía. Él solo se dedicaba a exaltar el nombre de Jesús en la tribulación, a reconocerlo como su Dios, y en medio de la cárcel, en medio de esa azotada, reconocía que su Dios lo iba a salvar de ahí, lo iba a librar de ahí, y seguía proclamando a gran voz el Dios que tenía. Amén. Así debemos de ser nosotros. Si queremos esa fortaleza de Pablo, ¿qué debemos hacer? Aceptar esa debilidad con gozo. Vivir nuestro proceso con gozo, reconociendo que Dios me quiere bien, que Dios no quiere el mal para mí. Pero que es duro vivirlo, sí, es duro vivirlo. Cada uno de nosotros vivimos diferentes situaciones en nuestro diario vivir, pero está en nosotros cómo queremos vivir esa situación: con amargura, con desespero, con angustia, o con gozo y plenitud de lo alto, esperando que en Él todo obra para bien. Amén. Si queremos esa fortaleza, debemos deleitarnos en nuestro dolor. Debemos saber conocer la voz de nuestro amado Dios. No es lo que nosotros queramos, es el propósito divino que Dios tiene contigo. Es el propósito divino que Dios tiene con cada uno de los que estamos en este lugar. Y Pablo entendió
se apartó del mal, dejó lo humano y empezó a crecer en un nivel espiritual tan maravilloso que yo deseo tener algún día. Que si llega la aflicción, gracias Señor. Que si llega el dolor, gracias Señor. Y así gracias a Dios, uy no, qué loca. Es que está con esa enfermedad, está con ese dolor, pero mire, no tiene nada y está dándole gracias a Dios, porque nosotros conocemos que no es lo material, es esa esperanza de salvación. Y esa esperanza es la que nosotros tenemos que aprender a guardar. Esa esperanza es la que nosotros tenemos que aprender a preservar. Porque llega la aflicción, llega el día a día. Y por cualquier pequeñez podemos perder esta salvación. Por cualquier pequeñez, no más en casa, por cualquier disgusto, podemos perder esa salvación. Por cualquier situación, podemos permitir que el enemigo manipule nuestra vida y nos nuble la vista. Y empecemos a ver más lo del mundo que la misericordia de nuestro Dios. Que tenemos proyectos, que tenemos planes, claro que sí. Pero el saber vivir en la abundancia, el saber vivir en la escasez, el saber vivir en la tribulación, es llegar al lugar donde Dios nos quiere siempre, con gozo, con alegría y permaneciendo en la palabra de Dios, porque este es nuestro código, este es nuestro manual. Señor, pero es que me siento así, aquí está la solución. Señor, es que tengo esto, aquí está la solución. En nuestras manos está cómo queremos vivir nuestros duelos, cómo queremos vivir nuestros procesos. Y debemos entender que los procesos no son iguales todos, que ustedes están viviendo algo distinto al mío, pero tenemos el mismo Dios. Pero nuestro Dios opera de distintas formas. Nuestro Dios tiene la capacidad de cambiar nuestra situación, tiene un abrir y cerrar, pero solo Dios conoce el para qué necesito vivir ese proceso. Y por todo decir, todo lo puedo en Cristo, porque Él es mi fortaleza. Y dice Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y que toda situación de nuestra boca salga alabanza a Él. Que en todo momento glorifiquemos el nombre de Jesús. Quizá usted ve hermanos aquí, pero usted no conoce lo que está viviendo ese hermano. Hay cosas entre Dios y esos procesos internos que cada uno de nosotros vivimos, solo Dios lo conoce. Y que estemos aquí no quiere decir porque todo está color de rosa. Los hermanos que están participando aquí es porque todo le va bonito. No, somos humanos y en el mundo tenemos aflicción, pero hemos confiado y hemos esperado en la voluntad de Dios. Amén. Como dice allí en Corintios 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier
año viví una situación muy difícil. Una situación que cayó mi boca, cayó mi alabanza. Pero gracias a Dios estoy aquí en pie solo por su misericordia. Y solo le decía, Señor, hazme entender, hazme entender, hazme entender. Que difícil es, sí, pero debemos aplicarlo. Hazme entender. Y hace unos días a una joven le pasó eso. Y yo le escribí un mensaje con las lágrimas en mis ojos, le escribí porque lo estaba viviendo otra vez. Y la respuesta de esa joven quebrantó mi corazón, y como si Dios me hubiese dicho, para esto necesitaba que tú pasaras por ello. Porque necesitaba que tú fortalecieras a esta joven. Y yo decía, Señor, yo no quería vivirlo, pero somos instrumentos de Él. Y es ahí donde entendemos que nuestra situación va a servir para fortalecer a otros. Que si nos dejamos fortalecer por Dios, tenemos esa capacidad, esa autoridad divina de consolar a otros con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. Seguimos. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Amén. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera para allá, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. No es para que nosotros confiemos en nosotros mismos, sino en el Dios Todopoderoso, en el Dios de nuestra salvación, y entendamos que todo lo podemos en Él, siempre y cuando estemos en su voluntad, gozándonos y deleitándonos independientemente de la situación. Amén. Les invito a que se ubiquen en pie. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios en acción de gracias, porque en todo tiempo hay que agradecer. En acción de gracias por lo que estamos viviendo. Dice una canción, hay momentos en que palabras no alcanzan para decirte lo que siento a ti, mi buen Jesús. Y dice, te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Deleitémonos en el Señor y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Soberano y eterno Dios, en tu precioso nombre estamos delante de ti, dándote gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, mi Dios, por tu fortaleza.
Father.